a iniciar este devocional. Vamos a iniciar con una oración y para ello quiero preguntarle, como le hacemos en cada devocional, si tienen alguna petición, algún agradecimiento que quieran externar en esta ocasión y ponerlo en las manos de nuestro Dios. Me gustaría preguntarle si anda por ahí mi hermana Basilia, si tiene alguna petición, algún agradecimiento, hermana Basilia, que quieran externar en esta ocasión. Sí, buenas tardes, días. Pues primeramente agradecer a Dios por sus bendiciones, por la salud, por mis hijos, que siempre los ha guardado hasta el día de hoy, y pues seguir pidiendo por todas las congregaciones en general, por planes que hay, para que Dios obre en ellas conforme a su voluntad. Claro que sí, hermana Basilia. Está usted solita ahorita, ¿verdad? No anda ahí por ahí el hermano Juan. Sí, estoy sola. Ok. Hermana Lourdes, buenos días. Dios le bendiga, hermana Lourdes. Dios le bendiga, hermano. Sí, mi petición y mi agradecimiento por las bendiciones que Dios nos da todos los días, porque nos ha dado un día más de vida. Y le doy gracias a Dios porque uno de mis hijos, si Dios lo permite, mañana va a cumplir un año más de vida, dando agradecimiento de antemano. Claro. Pero también al mismo tiempo pedir por él, porque no sé si alguna vez les comenté que él se había retirado de la iglesia. Ujú, Entonces, agradecimiento por él porque mañana, si Dios lo permite, va a ser su cumpleaños, pero a la misma vez para que Dios sobre en él, en su corazón ujú. y pues regrese al camino de Dios. Y sigo pidiendo pues por la salud de mi esposo, hermano. Claro, claro que sí. ¿Cuántos años cumple su hijo? O ya está grande, hermano, ya cumple 31. Ok. ¿Cómo se llama su hijo? Juan, Juan. Juan Díaz. Juan Díaz. Claro que sí, hermana. Vamos a orar por su hijo y también por su esposo. Por supuesto que sí. Gracias, hermano. Hermana Erika. Sí, hermano, buenos días. Pues, darle gracias a Dios por la vida y la salud, por permitirnos un nuevo día Ujú, y petición, pues, por la familia, por la iglesia, o por todas las iglesias, de verdad, que pasan ciertas situaciones y por cada miembro que la conforma, porque, pues, cada familia tiene sus situaciones, ¿verdad? Y que Dios esté con cada uno de ellos para que puedan poder continuar en su camino. Y por las enfermedades también, porque siguen todavía, ¿verdad? Aquejando, entonces, ujú. por todos los hermanos enfermos sobre la faz de la tierra. Claro que sí, hermana Erika. Claro que sí. Hermana, tenemos aquí a su usuario de Zoom, ¿es hermana Violeta? Sí, soy yo, hermano. No pude poner mi nombre y dije, bueno, ya, como no podía entrar también más bien. No se preocupe, aquí la identificamos, no se preocupe. Sí, buenos días o buenas tardes. Acá estamos, Buenos buenas días. tardes. Adelante, Es- hermana. Sí, también yo pido oración, pues acción de gracias primeramente porque Dios es bueno siempre con nosotros. Sigo pidiendo oración, pues por las situaciones que se ven en el mundo entero, por los gobernantes de esta tierra. Y pues sigo poniendo también las peticiones, como dicen las hermanas, hay mucha enfermedad. Pido por todos aquellos que estén enfermos, en todas las congregaciones y pues dándole gracias a Dios siempre por nuestras vidas y por lo que Él nos da. Claro que sí. Claro que sí, hermana, Violeta. Hermana Cecilia, bienvenida, hermana Cecilia. Buenas tardes, hermanos. Pues dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas, hermano, y seguir pidiendo por la congregación,
por el trabajo que se realiza y que Dios nos siga ayudando para que todo sea pues conforme a la voluntad de Él, hermano, que nos Ujú. apoye a nosotros con fortaleza espiritual para seguir trabajando en la obra. Claro que sí, hermana. Claro que sí, hermana Cecilia. Seguir orando por nuestro hermano Alex Abiel, y también por todos los enfermos, hermanos. Bien importante. Y por aquí tenemos a un hijo pródigo, hermano Miguel Canché. ¿Andas por ahí, hermano? Estamos dando un tiempo, hermanito, Sí, de- buenas tardes. ¿qué, Tardes. qué tal, hermano? ¿Y ese milagrazo? Pues estamos acá ahora sí que forzosamente en la casa, hermano. La semana pasada tuve una cirugía y acá andamos, hermano. ¿Cómo, hermano? ¿Tuviste un accidente? No, me operaron de la vista, hermano, Ok, de las ok. dos vistas y, pues a vacaciones forzosas, hermano. Si no, pues Ah, estuviéramos en el trabajo, hermano, pero pues gracias a Dios acá estamos, hermano. pues qué bueno que estás entre nosotros, hermano. Estamos dando la oportunidad, hermano, para peticiones y agradecimientos. No sé si quieras, tengas alguna petición o agradecimiento. Adelante, hermano. Sí, hermano, pues más que nada encomendarme en sus oraciones de ustedes, hermano, para que pues me siga restableciendo de la vista, hermano. Primeramente Dios, el 10 me quitan las puntadas y pues a ver qué pasa, hermano. Espero en Dios que todo salga pues con bien, ¿verdad? Pero pues a seguir mejorándonos, hermanos. Entonces, sí, más que nada le agradezco a Dios porque pues en lo que cabe todo salió bien, hermano. Entonces, pues nada más es seguir con el reposo y acá estamos, hermano. Claro que sí, hermano. Dios te bendiga y que tengas pronto recuperación, hermano. Sí, gracias, hermano. Vamos a hacer una oración inicial, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por para algunos esta mañana, para otros ya es media tarde, Padre, pidiéndole que usted los bendiga enormemente, Padre, que sea con ellos, que seas con sus familias, con sus seres amados, con los que son parte de su vida, Padre, en sus hogares, por los trabajos de sus eh, esposos, por el trabajo de ellos, por el momento que se dan, Padre, de estar aquí en esta sala de Zoom para estudiar un poquito más de las Escrituras, Padre, pidiéndole, Padre, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé humildad y sencillez de corazón, Padre, que nos ayude a entender las implicaciones de la palabra de Dios, del Evangelio, especialmente del Evangelio de Juan. Bendícenos, Padre, pidiéndole por mi hermana Basilia, pidiéndole por mi hermana Lourdes, por mi hermana Erika, por mi hermana Violeta, por mi hermana Cecilia y también por mi hermano Miguel, Padre. Le pedimos por sus familiares, por sus seres amados, por la salud de cada uno de ellos, Padre bendito, en las congregaciones donde se reúnen. Bendice en donde ellos son miembros, Padre, que sean de bendición, que sean eh, de mucha bendición ahí en la congregación en donde están. Y si hay problemas, Padre, les pedimos que los ayude a resolverlo, Padre, que sea con ellos para que puedan salir adelante en cualquiera que sea su circunstancia y dificultad, Padre. Deles sabiduría, deles paciencia, mansedumbre, mucho amor también, Padre. Así del mismo amor que nos mostró Jesucristo cuando ministró aquí en la tierra, Padre. Por eso le pedimos que sea con cada uno de mis hermanos que hacen posible estos devocionales, Padre. Le pedimos, Padre, que en esta ocasión nos ayude en todo lo que vayamos a platicar, con todo lo que vayamos a dialogar. Pidiéndole también, Padre, por todos los enfermos, por todos los enfermos, por todos los que padecen, por los cumpleañeros, por Juan, para que también pueda regresar a la iglesia, Padre. Y no solamente Juan, sino todos aquellos seres amados que se han apartado del camino, Padre. Los padres se duelen mucho cuando los hijos se alejan de la fe. Por eso le pedimos, Padre, que escuche la oración de nuestros hermanos, para que aquellos hijos o familiares que están alejados puedan obedecer el Evangelio
pero también, Padre, por todos aquellos que todavía no lo han obedecido, que puedan eh, venir a sus pies, Padre, y formar parte de la iglesia de Cristo. Gracias, Padre, por estos momentos que nos da y todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Vamos a leer los versículos eh, 48. Vamos a leer el versículo 48 al 51. Le voy a pedir a mi hermana Basilia que me apoye del versículo 48 al 50. 48 al 50, mi hermana Basilia, y el versículo 51, que es un versículo extenso, le voy a pedir a mi hermana Lourdes, ¿ok? Entonces, versículos 48 al 50, mi hermana Basilia, y versículo 51, mi hermana Lourdes. Adelante, hermanas, por favor. Sí, sí. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gracias, hermana. Lo dejamos hasta ahí porque es un concepto interesante este. ¿Sí? Vamos a empezar con esta declaración del versículo 48. De entrada, lo que nosotros podemos ver es que tenemos aquí una metáfora donde Jesucristo, ¿verdad? Se compara con un pan, y no cualquier pan, sino el pan de vida. La expresión pan viene siendo también una sinécdoque para referirse a la comida en general. Entonces, vamos a considerar, vamos a analizar esta parte, pero hermanos, si no más me equivoco, esta es la tercera declaración en este aspecto, como el Señor se presenta como el pan de vida. No sé si sea la segunda o la tercera en todo el capítulo 6, pero lo cierto es que ya hemos tratado este asunto, hermanos. No nos vamos a detener mucho en explicar qué significa esta metáfora, porque el hermano Cristian y un servidor ya lo hemos estado explicando en todo este capítulo 6. Ya han sido varios estudios en el capítulo 6 de Juan. Pero vamos a recordar o vamos a dar una explicación sobre este versículo, el versículo 48. Miren, hermanos, eh, el Señor Jesucristo establece aquí unas de las declaraciones más importantes y potentes de la Biblia. Esa frase, yo soy el pan de vida, sabemos que esta forma y este estilo de decir las cosas, particularmente, hermanos, es algo que se repite en todo el Evangelio de Juan. ¿Sí? Se repite en todo el Evangelio de Juan, porque también se dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, etcétera. Inclusive en Apocalipsis se siguen con algunos otros yo soy. Saben ustedes que la palabra yo soy, eso puede estar vinculado con la cuestión de cómo se presenta Dios, Elohim, a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 14, cuando Dios lo comisiona para liberar al pueblo en Egipto y que Moisés le pregunta, ¿y quién les voy a decir a mis hermanos israelitas quién me manda? Y Dios le dice, dile que te mandó el yo soy el que soy. Entonces, ese es el nombre de Dios. Pero yo siempre me he dicho, ¿y qué clase de nombre es ese? Imagínese que le pregunten a la hermana Erika,
hermana, ¿cómo te llamas? Y que diga, pues yo soy. O que le digan a mi hermana Lourdes, oiga, ¿y cómo se llama usted? No, pues yo soy. Ajá, ¿yo soy quién? Pues yo soy. Entonces, como que genera un ruido eso, ¿no? Porque no es un nombre per se, sino más bien es una expresión donde Dios declara que nadie le puso un nombre, de que Dios no es alguien creado, de que Dios ha sido, es y será. Yo soy refleja la eternidad de Dios, ¿sí? Pero era una de las formas del cual se conocía a Dios. Y esa palabra, yo soy el que soy en hebreo, viene por ahí el famoso tetragramatón, ¿sí? YHWH, si no me equivoco. Entonces ya combinada con las vocales del Adonai, fue que se creó la palabra Jehová. Yo soy el que soy, es la expresión Jehová, eso es lo que significa. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Entonces, esta declaración tiene un alto contenido teológico, hermanos, etimológico, que no terminaríamos de explicarlo en esta clase. Pero tenemos que continuar porque es algo que también ya hemos explicado en anteriores clases. Hermanos, el Señor en este versículo está reivindicando el árbol de la vida. Cuando dice yo soy el pan de vida en ese versículo 48, Él está reivindicando el árbol de la vida. Vamos a leer Apocalipsis 2.7. Le voy a pedir a mi hermana Erika que si me apoya con Apocalipsis 2.7, por favor. Cuando lo tenga, hermana, dele lectura, por favor. Sí, hermano. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Obviamente que cuando nosotros leemos el contexto de los versículos 1 al 6, cuando dice el Señor al que venciere, ¿en qué sentido venciere? La iglesia de Éfeso estaba teniendo un problema y es que estaba olvidando su primer amor. El Señor dice, si tú te arrepientes y cambias tu actitud y regresas al primer amor, si la iglesia de Éfeso cambiaba eso, es que estaba venciendo ese mal que tenía, ese problema que tenía. Y qué hermosa la promesa que hace el Señor al que venciere, al que se arrepienta, al que cambie, al que regresa al primer amor, dice, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Sí? Hermanos, eh, en un tiempo, donde no había mercados, en un tiempo donde no había Oxxos, en un tiempo donde los tianguis estaban remitidos a ciudades, a, a complejos de personas, donde haya afluencia de personas, eh, y como la vida agrícola era en el campo, la fuente de alimento eran los árboles, hermanos, eran los árboles, las uvas, el olivo, los dátiles, las manzanas, los higos. ¿Se acuerdan cuando el Señor muy temprano se fue al templo, que fue con sus discípulos y que quiso agarrar de una higuera un higo y que la higuera no tenía higos? ¿Sí? Y que la maldijo, ¿se acuerdan? Entonces, era muy común eso, hermanos. ¿Sí? Tenías hambre, hay que ir por la fruta, hay que ir por la comida al árbol, en ese sentido, ¿no? Obviamente que había un poquito más de elaboración cuando se trataba del trigo, cuando se trataba de la cebada o otras cosas, ¿no? Pero lo cierto de todo esto es que cuando se habla acerca del árbol de la vida, se está hablando de un alimento, se está hablando de la comida, se está hablando de alguien, de algo que va a robustecer, que va a alimentar el cuerpo. Dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida.
Jesucristo está diciendo, si tú vences, yo te voy a alimentar a ti. Pero el alimento es de Cristo. El alimento es un alimento espiritual que nutre al alma, que nutre a la parte interna del ser humano. Le daré de comer del árbol de la vida. Cristo mismo te da de comer a ti. Él, como a un bebé, como se le da su botecito de Gerber, ¿no? Ahí con su cucharita y en la boca, ¿no? Jesucristo alimenta en el alma. Jesucristo te alimenta, ¿sí? Aquí es muy intrascendente pensar qué tipo de árbol es o qué fruta es. No, es un alimento espiritual para el alma y Cristo mismo te lo da. Sí, no sé, hermanos. Claro, claro ejemplo de esto, hermanos, es una persona, miren, hermanos, un hermano o hermana que vive con fe, una hermana o hermana que es fiel a Cristo, que va a la iglesia, que ora, que estudia las escrituras, que está tomada de la mano del Señor todos los días. Miramos a una persona fuerte a pesar de las dificultades, a pesar de las carencias, a pesar de muchas cosas. Y en ocasiones las vemos felices, a veces no dudo que la tristeza a veces embarga, pero cuando una persona está tomada de la mano del Señor, eh, las vemos, las vemos de manera, las miramos íntegras. Las miramos en el camino del bien, en el camino recto, y son personas muy ejemplares. Esas personas tienen esa fortaleza porque han sido alimentadas por Cristo, pero han sido alimentadas en Cristo porque se han mantenido en la esfera de la salvación. Eh, no sé, hermana Violeta, si usted ha conocido a personas así. Sí, hermano. Así es. Hay, hay personas que se les nota la alegría, se les ve la diferencia. Yo a veces platico así, como hemos comentado en clases o Ujú, en estudios, y sí, hermano, hay personas que su forma de hablar con solo se les ujú, nota pues el amor a los demás y que pues sí, son ujú, verdaderamente, hay gente verdaderamente que sí se ve cristiana. ujú. Sí. Hermana Cecilia. Igual, hermano, es que la actitud, lo que nosotros tenemos interiormente, pues lo reflejamos. Ujú, Y eso sí se muestra, ujú, porque también pues hemos tenido experiencias de personas que quieren mostrar una apariencia cristiana y luego al cabo de unos meses o en ciertos servicios o cosas que vamos a hacer, ahí se nota otra actitud, tienen otra forma de ver las cosas, tienen otras opiniones, no quieren servir tal cual. Entonces ahí eso se muestra, hermano, se muestra en la actitud quién sí es y quién no. ujú. Así es, así es. Entonces, y sobre todo, importante entender que la vida cristiana no se vive netamente como un llanero solitario, sino más bien en una actitud de precisamente de tener esa devoción y esa relación con Cristo, esa relación íntima con Cristo, a través de la oración, a través de la escritura, a través de estos devocionales. Y es ahí donde nosotros somos alimentados en el Espíritu y nos fortalecemos. Entonces, eso considero que es muy trascendental. Pero continuando, ¿alguien más que quiera comentar algo al respecto? Si no, continuemos entonces. ¿Sí? Hermano, Sí, adelante. este, creo que sí, como dice usted, ¿verdad?
Hay veces que fallamos o a lo mejor no somos lo suficientemente cristianos para soportar ciertas cosas y todo, pero estoy de acuerdo en eso que dice que estando en estos estudios, estando en otros, estando leyendo, como que eso fortalece mucho a uno, hermano. Eso fortalece mucho a uno y no tan solo lo fortalece a uno, sino lo motiva a seguir adelante, lo motiva a leer la palabra de Dios, lo motiva a que bueno, como dice la palabra de Dios, estar siempre gozosos, Ujú, estar sin cesar, porque hay veces que tenemos muchos problemas, muchas cargas y todo, y yo le he comentado en algunas ocasiones a mi esposo, pero si somos cristianos no nos deberíamos de estar así tan decaídos, porque también ujú, la palabra de Dios dice que también debemos de estar gozosos por lo que nos pasa y ujú, estar orando. Entonces, creo que como las hermanas han mencionado, sí se nota muchas veces, ¿verdad? En qué clase de cristianos somos. Hay veces porque también, pues, es una de las maneras en que Dios está fortaleciendo nuestra fe y todo ya. ujú, Nos pensamos en eso, pues deberíamos ujú, estar un poco gozosos pues demostrar con nuestra actitud y con nuestro semblante. Y yo lo digo también por mí, porque hay veces que yo decaigo ujú, cuando tengo problemas y todo, pero después yo misma me levanto, Dios me levanta, me ayuda con esos pensamientos de que me acuerdo, bueno, si yo confío en Dios y todo no debería de estar así. Si yo tengo la confianza en Dios y sé que Dios lo puede todo, pues no tengo por qué estar así. Entonces, eso es lo que a mí me ha levantado, la palabra de Dios me ha ujú, levantado mucho, mucho, siempre es lo que me levanta, hermano. La palabra de Dios cuando yo la escucho, cuando yo la leo y cuando me meto a estos devocionales, ujú. a mí personalmente sí me ayudan mucho, sí me fortalecen, sí aprendo, sí de todo, o sea, me benefician en todos los sentidos. Gloria a Dios, hermana, por ello. Miren, aunado lo que dice mi hermana Lourdes, me gusta este versículo que dice, primer carta a Timoteo 6:6 en adelante dice, pero gran ganancia, o sea, de mucho provecho, es la piedad acompañada de contentamiento. Entiéndase la piedad como el evangelio, pero también la piedad en el sentido de que un cristiano tiene que reflejar con sus acciones o un cristiano con sus acciones debe buscar agradar a Dios en todo. Eso es la piedad en este aspecto. Repito, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice. No solamente es hacer bien las cosas, sino que eso tiene que generarte alegría porque estás obedeciendo a Dios. Miren, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice. Interesante versículo por parte del apóstol Pablo. Continuemos entonces con Juan capítulo 6, versículo 49. Bien, hermanos, continuando con esto, es interesante, hermanos, es interesante mencionar lo siguiente. En los versículos 49 y 50, hermanos, es importante decirlo, que el Señor va a poner sobre la palestra la dicotomía o la diferencia que existe entre el pan literal del desierto al pueblo hebreo y el pan espiritual que es Jesucristo del cual está hablando. El Señor Jesucristo va a hacer esa diferencia para que nosotros la entendamos. Y yo quiero aprovechar la oportunidad de estos versículos 49 y 50 para, para eh, encajar o ver las similitudes que hay del maná en el Antiguo Testamento
y el maná del Nuevo Testamento que es Jesucristo. ¿Ok? Voy a hacer una comparativa rápida. ¿Sí? En más, aquí voy a compartirles esto. Voy a compartirles pantalla para que lo puedan ver. Aquí lo tengo, miren. Las similitudes en el maná. Esto lo tomé de un escritor llamado Warren W. Wiersbe. El maná del Antiguo Testamento, estoy aquí, vino del cielo por la noche. El maná del Nuevo Testamento, Cristo vino del cielo cuando el hombre estaba en tinieblas. El maná del Antiguo Testamento caía como rocío y el maná del Nuevo Testamento vino nacido del Espíritu de Dios, ¿no? Acuérdense en el caso de María, ¿sí? El maná del Antiguo Testamento, la tierra no lo contaminaba. Y el maná del Nuevo Testamento, Cristo fue sin pecado, separado de los pecadores. El maná del Antiguo Testamento era pequeño, redondo y blanco. Cristo era humilde, la eternidad y la pureza. El maná del Antiguo Testamento era de sabor dulce. Cristo es dulce para los que confían en Él. Luego, el maná del Antiguo Testamento debía de recogerse y comerse. Cristo debe de recibirse y la persona se apropia de Él por fe. Esto es importante entenderlo en los términos de recibir. Acuérdense que recibir no solamente es la idea denominacional de te recibo en mi corazón y punto. No, recibir significa darle la bienvenida y darle la bienvenida significa oír el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse, confesar, bautizarse. Eso es recibir, hermanos. Es todo un proceso, ¿sí? No solamente es el aspecto denominacional. En el Antiguo Testamento vino como un regalo ese maná y en el Nuevo Testamento Cristo es el regalo de Dios al mundo. En el Antiguo Testamento en el maná del Antiguo Testamento era suficiente para todos, había para todos. Y ahorita el maná del Nuevo Testamento, Cristo es suficiente para todos. En el Antiguo Testamento el maná, si usted no lo recogía, lo pisaba. Y en el maná del Nuevo Testamento es si usted no recibe a Cristo, lo rechaza, bueno, pues puede terminar pisoteándolo, ¿no? Y eso es una gran falta. En el maná del Antiguo Testamento era el alimento en el desierto. En el Nuevo Testamento Cristo es nuestro alimento en este peregrinaje al cielo. Esta es una comparativa interesante sobre las similitudes en el desierto. ¿Sí? Bien. Vamos a, vamos a leer ahora el versículo 51, que es un versículo muy importante, el cual vamos a dedicar algo de tiempo. Versículo 51, y para ello me gustaría que se volviese a leer, hermana Violeta, Juan capítulo 6, versículo 51, por favor, porque es importante volver a leerlo. Cuando lo tenga, dele lectura, hermana. Ok. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo diera es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vale. Vamos, esta es la base bíblica que utilizan los católicos para hablar de la famosa transubstanciación de los católicos, de que la hostia se convierte en carne, literalmente hablando. Vamos a hablar sobre este versículo que es interesante. Vamos a ver. Dice, yo soy el el pan vivo. ¿Sí? Yo soy el pan vivo.
Es una frase que se repite ya en los versículos 35, 41 y 48. Esta es la cuarta vez, hermanos, que se repite esta frase. Pero dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice. Esta frase de descender del cielo es la tercera ocasión que se repite. Y luego dice, si alguno comiere de este pan, ¿sí?, que es Cristo, vivirá para siempre. ¿Sí? Vivirá para siempre. Hermanos, vivirá para siempre. Este es el sentido de no morir. Vivir para siempre no es lo mismo que existir para siempre. ¿Sí? Porque, hermanos, eh, mientras uno esté comiendo, va a mantener, literalmente hablando, físicamente hablando, si uno se mantiene comiendo, ¿verdad? Utilizándose como un combustible que necesita el cuerpo, necesita agua, necesita su comidita para mantenerse vigoroso, porque si no toma agua, porque si no come, muere. En ese aspecto es que está hablando. Entonces, eh, y fíjense, si alguno comiere, dice, o sea, es una decisión de cada quien, hermanos, ¿sí? Si alguno comiere de este pan, que es Cristo, vivirá para siempre. Pero ¿en qué términos es Cristo ese pan? Ahorita vamos a explicarlo, ¿sí? Luego dice, y el pan que yo daré es mi carne, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ok, miren hermanos, esta expresión es importante. Cuando se habla acerca de la carne, ¿sí?, esa debemos de entender de acuerdo a los principios de la hermenéutica. Cuando dice mi carne, es una metonimia, hermanos, o tal vez podría encajar en el tema de sinécdoque. Déjenme explicarles cómo está eso. ¿Sí? Cuando dice mi carne, ¿sí?, está hablando de su cuerpo, está hablando de su vida, está hablando de su ser. ¿Sí? Si bien nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, por eso cuando está hablando de carne o cuerpo, se está refiriendo a una sinécdoque porque Él va a entregar todo su ser en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, cuando dice mi carne, sabemos que su carne fue clavada en la cruz del Calvario y que murió y que entregó el Espíritu. Por eso lo aclara en el siguiente versículo, la cual yo daré por la vida del mundo. Nosotros nosotros somos perdonados porque Cristo murió en la cruz del Calvario, pero somos justificados por su resurrección. Por eso dice, la cual yo daré por la vida del mundo, dice. Ahora, eh, esa parte es interesante. Ahora, eh, es interesante, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, hubo alguna vez, hermanos, bueno, ¿cómo lo digo? Mejor voy a utilizar el ejemplo de eh, Mahatma Gandhi. Ustedes saben quién fue Mahatma Gandhi, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe quién es Mahatma Gandhi? Era un monje, algo así. Ok. ¿Un monje hindú, hermano? Sí, es un hindú, un libertador, hindú, es correcto. Eh, Él estaba muy metido en la filosofía hindú y dentro de la filosofía hindú estaba
el ser vegetariano, el ser vegetariano. Y él no comía carne, no tomaba leche. Y cuando estuvo en su tiempo de huelga sin comer por los malos tratos que le daban a los hinduistas y a la nación hindú, ¿verdad? Estuvo a punto de morir por la falta de estos. Se le cayeron los dientes, hermanos, y sus huesos se debilitaron, ¿sí? Hay unas memorias que hace mucho tiempo yo leí de Mahatma Gandhi, el cual dice que se arrepiente, hermanos, de que, de que en su dieta vegetariana se la tomara tan en serio, si no tuviera, no, porque tenía muchas complicaciones físicas, porque él no comía carne, hermanos, no comía carne, no tomaba leche. Hermanos, el cuerpo lo necesita, hermanos, el cuerpo lo necesita. Y si bien hay algunos alimentos que pueden suplantar a la carne, a la proteína, no sé, hermanos, hay algunos por ahí, hay unos, este, algunos alimentos que pueden eh, tener como la soya, como, no sé, las lentejas, ¿verdad? Pero si tú te privas de ese tipo de cosas, vas a tener complicaciones, hermanos, va a tener complicaciones en tu cuerpo. La carne la carne es necesaria, hermanos, para el cuerpo, para la manutención del propio cuerpo, ¿sí? Una vez me llegó la locura, hermanos, de, de hacerme vegetariano. Una vez cuando era joven, hermanos, cuando leía bastante de filosofía, me acuerdo, y procuré hacerme, tenía como 20 años, 21 años, hermanos, y nomás aguanté 3 días, 4 días, hermanos. Me compré pura fruta, me acuerdo, y verdurita, ¿no? Y al cuarto día ya imaginaba la pera como un pedazo de carne, hermano, sí. Entonces, hermanos, ¿se puede? Sí, sí se puede, hermanos. Sí se puede ser vegetariano, este, pero tienes que buscar cómo vas a compensar el tema de la proteína para el cuerpo, ¿sí? Esa parte es importante, hermanos. Sí, entonces, por eso el Señor está hablando aquí de la carne en esos términos, el alimento fuerte. Cuando se habla de la carne aquí es el alimento fuerte, el que te va a dar la proteína, la potencia a tu cuerpo. Yo soy el pan, eh, el pan vivo que desciende del cielo. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan, ese pan es mi carne. ¿Sí? Pero obviamente, hermanos, como lo habíamos dicho, aquí está hablando en términos espirituales. Está hablando en términos espirituales el Señor. Entonces, eh, ¿algo que quieran comentar acerca de esto, hermanos? ¿Algo que quieran comentar acerca de eso? Bien, hermanos, la última parte del versículo 51 dice, la cual yo daré por la vida del mundo, dice. ¿Sí? Bueno, aquí se refiere, hermanos, a su muerte, que sería el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. ¿Sí? Entonces, como dice Wilper Ten y Bill Reeves dice, en esto vemos pues que al comer este pan de vida, la gente tiene que creer no solamente en Cristo, sino en el Cristo que había de morir, ser sepultado y resucitar para salvarnos de los pecados. Hermanos, lo que hizo Jesucristo en la cruz
todavía tiene una potencia, todavía sigue teniendo mucho significado, ¿sí? Y tiene mucho valor todavía. Necesitamos seguir reflexionando, necesitamos seguir pensando y teniéndolo presente. ¿Por qué, hermanos? Mire, hermanos, ¿por qué cree que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:24 dice, y estos son los que son de Cristo, los que han crucificado, ¿verdad? Sus pasiones y sus deseos. O lo que dijo el maestro en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz, hermanos, todavía sigue teniendo mucha potencia. Debemos seguir reflexionando en ella. Hermanos, atemos cabos sobre esta cuestión. El pan que descendió del cielo es Jesucristo, y no hay dudas de esto. Ahora, este pan es su carne, es decir, el cuerpo que fue clavado en la cruz del Calvario. El pan es carne, y la carne es la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando se habla acerca de la carne, hermanos, se refiere al Evangelio glorioso de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo, de manera muy formidable, lo ejemplifica ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Hermano Miguel, no puedes leer, ¿verdad? Ahorita. Hermano, tengo vendado mis ojos, hermano. Órale, está bien, hermano. Entiendo, entiendo, entiendo. Ok. Este, a ver, mi hermana Cecilia. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, hermana, versículos 1 al 4. Fíjense el mayor concepto de evangelio que hay. Cuando lo tenga, dele lectura, hermana, por favor. Sí, hermano. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice el 5 y que apareció a Cefas y después a los A los 12. 12. Entonces se dan cuenta todas las referencias que hay a un evangelio que es predicado, un evangelio que es recibido, un evangelio en el cual se debe de perseverar, y no solamente perseverar, sino también retener, ¿sí? Y luego seguir predicando, ¿sí? ¿Y cuál es la esencia de ese evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, pero que también apareció y que también fue exaltado al cielo, que es parte del evangelio. Parte del evangelio es que Cristo sí resucitó, pero actualmente está en la gloria del Padre, sentado en las alturas, ¿sí? Entonces, eso es el evangelio en su estado puro. Eso es el evangelio. Esa es la carne, hermanos. Y aunque tú lo sabes, aunque yo lo sé, tenemos que seguir trabajando en ello y reflexionándolo y pensándolo todos los días. Por eso decía Martín Lutero, ¿no? Por ahí. No me acuerdo si era Martín Lutero o Spurgeon, no me acuerdo, decía que debemos de vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y como si fuera a venir mañana. Tenemos que vivir así todos los días. Bien.
¿Alguna pregunta o comentario, hermanos, que quieran que tengan? Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Muy bien. Ok. Vamos a leer el versículo 52. Juan capítulo 6, 52. Hermana Basilia. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pues claro, ¿cómo va a darnos su carne? Pues porque está prohibido, ¿no? Tenían prohibido eh, comer la carne de otro ser humano, ¿sí? Entonces, y más si era cruda. Entonces, pero parece ser que el enfoque era equivocado, el de ellos, ¿sí? El 63, el 63, hermana Basilia, de ese mismo capítulo, el Señor, eso es algo que se va a explicar más adelante, hermanos, pero ¿en qué sentido estaba hablando Jesús? El versículo 63 lo dice. Adelante, hermana. Sí. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo lo que estaba enseñando el maestro era espiritual, pero ellos lo estaban entendiendo de manera literal, como lo entienden los católicos también. Hermanos, dice la primera parte del versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí, dice, contendían entre sí, ¿no? El Señor generó mucha polémica entre los judíos cuando anduvo por aquí. Allí en Juan 7:12, 7:40, 9:16, 10:19, ahí estaban los pobres judíos contendiendo por las palabras de Jesús. Había mucho desacuerdo entre la gente acerca de Jesús, hermanos. Mire cómo dice en esa parte que dice que contendían entre sí, la Nueva Versión Internacional lo traduce así, que disputaban acaloradamente, dice. Ahora, regresando al versículo 52, dice la segunda parte del versículo 52, ¿cómo puede, se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ojo a la expresión ¿no? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? No entendían por qué no estaban dispuestos a entender. Los judíos, hermanos, no entendían porque no estaban dispuestos a entender. Ahora comprendemos lo que el maestro registró ahí en la parábola del sembrador, en el capítulo 13, versículo 13, en Mateo 13:13 dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sí? Entonces, hermana Basilia, versículo 53, por favor. Sí. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Una cosa es la carne, pero ahora su sangre. ¿Sí? Entonces, hermanos, Jesús les dijo, de cierto, amén, amén, os digo, si no, ojo con la condicionante, no hay alternativa. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es un peligro si se entiende literalmente. Miren, hermanos, considero que este versículo es claro. Participar o no participar de la carne y la sangre de Jesús. Ese es el gran dilema de la vida eterna. Miren, hermanos,
con mucho respeto lo digo, no es apropiado. Bueno, aquí de hecho tengo la nota. Nos preguntamos, de acuerdo al versículo 53, ¿este versículo está hablando acerca de la Santa Cena del Señor? Esa es una gran pregunta. Mi respuesta, hermanos, mi respuesta es no primariamente. No debería utilizarse este texto para la Santa Cena del Señor, pero no la excluye, hermanos. No la excluye, ¿ok? No la excluye, pero si yo voy a participar de la Santa Cena del Señor, yo no utilizaría Juan 6:53, porque está hablando más de la doctrina del Evangelio, más que de la Santa Cena del Señor, ¿ok? Y hay mejores versículos para hablar de la Santa Cena del Señor, ¿sí? Ahora, el tema de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre tiene varias vertientes, ¿sí? Tiene varias vertientes. Em, si nosotros hablamos acerca de que la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre está hablando acerca de la doctrina de Cristo. Y hay varias doctrinas en la iglesia de Cristo, por ejemplo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la adoración, la vida cristiana, la doctrina de la iglesia. Y la Santa Cena del Señor es una doctrina de Cristo enseñada por los apóstoles. Por eso, por eso pudiera utilizarse, pero yo personalmente no lo haría. No lo haría, porque el enfoque es la doctrina del Evangelio. ¿Sí? Ahora, este, ok, bueno, aquí le vamos a parar, hermanos. Aquí ya le vamos a parar. ¿Sí? Nos vamos a quedar ahí en el versículo 54. En el versículo 54 viene un texto interesante, complejo. Ahí le vamos a pasar la pelota al hermano Cristian para que desarrolle estos versículos para el jueves. Bien, hermanos, bien. Hermanos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado entendido? ¿Hay alguna duda que haya quedado por ahí, hermanos? Adelante, hermanos, si tienen algún comentario o alguna duda. Todo bien, hermano. Muy bien, hermana Basilia. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar? ¿Cómo andamos? Todo bien, hermano. Ok, Todo bien, hermano. claro que sí. Bien. Este, hermano Miguel, sé que no tienes visión ahorita, pero ¿puedes despedirnos con una oración? ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? No sé si puedes ponerle ahí al micrófono, quitarle desactivarlo, pero si en unos segundos no puedes. Sí, sí, hermano, bueno, lo que pasa es que no había nadie conmigo en ese momento, hermano, pero ahorita acaba de llegar mi hijo, hermano. Ah, está Sí, bien, hermano. este, ¿Nos sí, despides claro con que sí, una hermano. oración? No, Claro que sí, hermano, claro que sí. adelante. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre, bendito Dios, Señor, gracias le damos en este momento, Señor, por habernos permitido, Padre, escuchar este consejo, este estudio que nuestro hermano Horacio nos ha dado, Señor, que como siempre él tiene un corazón dispuesto para enseñar a personas como nosotros, Señor, que queremos seguir estudiando de su palabra, Señor. Le agradecemos por este momento, pedimos que sea de mucho provecho, Señor, para cada uno de nosotros, que sigamos aprendiendo, Señor, de su palabra a través de nuestros hermanos. Pedimos, Señor, por cada uno de los que estuvieron conectados, Padre, que usted los bendiga, los cuide grandemente en su vida, con su familia, en su salud, Señor. Pedimos que, más que nada, Padre, siempre sigan con esa mentalidad, Señor, de servirle, de querer seguir aprendiendo de su palabra, Señor. Que tengan ese corazón dispuesto, Señor, para sacar ese tiempo, Padre. A veces nosotros, Señor, no tenemos el tiempo debido a nuestro trabajo, Señor, pero en esta ocasión estamos aquí presentes y le damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder escuchar este estudio. Pedimos por nuestro hermano Horacio, Señor, que usted lo cuide, lo bendiga grandemente, Señor, que usted lo cuide en toda la obra que él hace, Padre, que usted le siga dando ese corazón humilde, Señor, para seguir enseñándonos, Señor.
Le agradecemos por este tiempo, Señor, y le pedimos que usted nos guarde y nos siga cuidando y bendiciendo en el transcurso de este día, Señor. Me encomiendo en sus manos, Padre, pido que usted me siga restableciendo y ayudando también con mi salud, Señor. Le agradecemos, Padre, por este bello momento, a través del nombre precioso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos en esta ocasión. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiga. Un abrazo a todos. Amén. Bendiciones. Gracias. Gracias, hermano Horacio, por el estudio. Dios le bendiga. Saludos, saludos.